¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Ya estamos listos con el estudio de la palabra de Dios. Hoy es capítulo número 11 del primer libro de Crónicas, donde se repite la historia que fue en primero de Samuel, segundo de Samuel, y aquí es para volver nuevamente a darnos esta lección clara y sencilla. Suscríbete, comenta y comparte. No se te olvide hacer un comentario. Al hacer un comentario y al darle like, entonces llegamos a muchos más con la bendición de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Quédate con nosotros en la lectura de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, después que Saúl murió por su rebeldía, dice la palabra, por no consultar a Jehová de los ejércitos y no arrepentirse, ahora David es proclamado rey. Dice, esto está escrito en segundo de Samuel, capítulo 5, ahí quedó escrito en Samuel, ahora está aquí en primero de Crónicas 11. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. David comienza ahora la etapa de David. David no se apresuró, esperó el tiempo, el momento de Dios. Él no quiso nunca matar a Saúl o derrotarlo para ocupar su lugar. Él esperó en Jehová hasta que Dios así lo iba a determinar o iba a llegar el momento. Llegó el momento. Dios es el que se encargó, no David. Se dejó guiar solamente por Dios. Dice: también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Dios ya lo había apartado, se había ungido con aceite y ahora el pueblo lo está reconociendo, aunque siempre lo reconocía porque un hombre muy valiente que siempre llevaba victoria al pueblo de Israel porque Dios estaba con él. El pueblo no se olvidó. El pueblo le dijo: tú siempre nos guiabas por el buen camino, así que tú eres el rey ahora. Entonces Jehová, Dios mismo le dijo: tú apacentarás a mi pueblo, porque Dios lo había designado, lo había escogido desde hacía muchos años. Vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Lo ungieron como rey. Llegó el momento, dijeron: es tiempo ahora de retomar, que tú tomes el liderazgo, que tú tomes el reino, porque tú has sido escogido por el Señor. Pero llegó el momento, él no entró en desesperación, sino que él esperó ese momento para ser coronado del rey. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. De ahí comienza Jerusalén, viene de Jebús. Entonces él fue a conquistar. Los de Jebús dijeron a David: aquí no vas a entrar. Y entonces comenzó la guerra, pero David tenía esa bendición de Dios. Tomó la fortaleza de los Jebús, los de Jebús, y entonces él comienza a construir, ahora se llama Jerusalén o la ciudad de David. Jerusalén, quien significa ciudad de paz. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarva, subió al primero y fue hecho jefe. Tenía un soldado muy valiente llamado Joab, quien se atrevió a recibir o a conquistar, enfrentar este desafío, y lo hizo. Y David habitó en la fortaleza, por eso lo llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor de este Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Ahí está el crecimiento de David, físico, espiritual, material,
contaba en que Dios estaba con él. Dice Jehová de los ejércitos. Lo que David hacía era bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque él consultaba al Señor, él amaba a Jehová de los ejércitos, y entonces esto le daba el toque especial a su reinado, a las victorias que está ahí mencionada. Dice, porque Dios estaba con él. Permite que Dios esté contigo en este día, en este momento, que Dios esté con tu familia, que Dios esté en tu trabajo, que Dios esté en tus decisiones, que Dios esté en tus planes. Dios nos prosperará. Dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Tenía hombres valientes dispuestos a enfrentar guerra, y este es el número de los valientes que David tuvo. Josabeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, la cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Hombres valientes, valerosos que David tenía. Tras este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoitita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando ahí juntos en batalla los filisteos, y había ahí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con gran victoria. Note lo que dice, no las fuerzas, es Jehová el que los favorece. Dice Jehová, no es con espada, no es con guerra, no, es con mi espíritu. Entonces Dios nos favorece con su promesa y así nos dará la victoria. Clarito lo dice. ¿Quieres ser favorecido por Dios? Yo creo que todos. Entonces tenemos que sujetarnos, obedecer la palabra del Señor. Dice que ellos lo defendieron y le echaron todas las ganas, usaron sus fuerzas, pero Dios es el que completó la obra. Y aquí dice, los favoreció con gran victoria. Y los 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. 3 hombres, uno de ellos, 3 hombres que se atrevieron a ir al campamento de los israelitas, al campamento de Saúl, para darle a David algo que él necesitaba, agua. David estaba entonces en la fortaleza, había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David entonces dijo, ¿quién me diera de beber las aguas del pozo de Belén que está en la puerta? Imagínese, David tenía sed, agua del pozo de Belén, pero estaba rodeado de enemigos, y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Y dijo, ellos se atrevieron. Dice, si David necesita agua de esa fuente que está rodeado de enemigos, de filisteos, hombres valerosos, valientes que están allí, ellos se atrevieron a ir a sacar agua del pozo. La valentía de estos hombres, pero Dios estaba con ellos. Por eso dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y sé valiente. En el nombre del Señor, no tengas miedo. A veces nosotros somos miedosos para todo. Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente, yo voy a estar contigo. Estos hombres no tuvieron miedo y fueron, pero Dios iba con ellos, porque ellos se atrevieron a ser valientes, ponerse en las manos de Dios. Y entonces dice, trajeron el agua. David no la bebió, porque dijo, mire lo que dice David, guárdame mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas lo han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. David ofreció esa agua como ofrenda delante de Dios, porque sus 3 hombres arriesgaron su vida para ser muertos incluso, pero ellos lo hicieron. Versículo 20, Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30, fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Abisaí, hermano de Joab. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Caseel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. ¿Se imaginan
Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio de la lanza a la mano y lo mató con su misma lanza. Otro de los valientes que estaban allí con David. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue renombrado con los 3 valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos, a él hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo de Belén, Samot, Arodita, Eles, Pelonita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita, Sibecaí, Usatita, y Yai, Ayotita, Maraí, Nefatofatita, Elet, hijo de Bana, Netofatita, Itaí, hijo de Rimna, de Gaba, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Uray del río, Gaz, Abdiel, Arbatita, Asmavet, Bar, Umita, Eliaba, Salbonita, los hijos de Jasén, Gisonita, Jonatán, hijo de Sage, Ararita, Ayam, hijo de Sacar, Ararita, Eleal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ayas, Pelonita, Eslo, Carmelita, Nari, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agrai, Seleca, Monita, Narai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías, Seteo, Sabat, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con el 30, Anán, hijo de Maaca, Josafat, Mitnita, Usías, Astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Otán, Aerorita, Gediael, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Tisita, Eliel, Mahabita, Jerabai y Josabía, hijos de Elanam, Itma, Moabita, Eliel, Obed y Jaziel, Mesobaita. Hasta los nombres quedó escrito aquí de estos hombres valientes que quedaron aquí en el libro de las Crónicas por su valentía, por su entrega. Querido hermano, Dios te pide que tú y yo seamos valientes para que nuestro nombre esté en el libro de la vida del Cordero. Somos valientes en el nombre de Jesús, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los valientes. O sea, el aceptar a Jesucristo como tu Salvador, entregar tu vida a Él, bautizarte y unirte a su iglesia, eso es ser valiente en el nombre de Jesús. Y los valientes entrarán en el reino de los cielos. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Qué hermosas palabras de Dios. Padre, gracias te damos. Ayúdanos a ser valientes en tu nombre, para que estemos en nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Danos de tu bendición en Jesús. Amén. Muy bien, suscríbete al canal, comparte también, para que otros puedan ver de la palabra del Señor. Bendiciones.